Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Media hora de conversación exclusiva de la actualidad en la economía con un invitado de lujo, el consejero del Banco Central, ex ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Luis Felipe, bienvenido a Canal 24 Horas, un amigo de la casa, nos conocemos hace mucho tiempo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, lo primero, hay muchos temas para conversar de inflación, de crecimiento, de inversión, pero esta semana estuvo marcada por la información política este acuerdo por la paz. ¿Cuán importante, Luis Felipe, es para la economía que tengamos ya un acuerdo, que tengamos un piso, que tengamos la economía o los agentes tengan una referencia de que esta cosa va a ir más o menos por este lado? ¿Cuán importante es? A ver, yo creo que es muy valorable el hecho que tengamos la capacidad como país de lograr acuerdos amplios. Esos acuerdos amplios en una materia además tan importante como el tema constitucional. Entonces creo que es muy valorable desde el punto de vista de la capacidad del país de llegar a acuerdos. Y también es bueno para la economía. Nosotros hemos dicho de que la incertidumbre ha sido uno de los elementos que de alguna u otra forma ha afectado el funcionamiento de la economía, y en ese sentido el hecho que esta incertidumbre, tal como lo reportamos en el informe de política monetaria, ha venido reduciéndose, es bueno para la economía, es bueno para las familias también. Por ejemplo, en estos días de tanta polarización, más allá de los elementos del acuerdo, cuán importante como señal que desde todo el espectro político, desde uno podría pensar, en el arco de este acuerdo, desde el Partido Comunista hasta la UDI más o menos, que existe un consenso. Claro, no todos están contentos, pero hay un consenso y eso en estos tiempos es valorable, ¿no? Yo creo que si algo aprendemos de la evidencia es que los países que han logrado generar mejores condiciones para sus ciudadanos son aquellos países que logran construir institucionalidades robustas, inclusivas, con una mirada de largo plazo. Y creo que eso es lo que es relevante desde el punto de vista de nuestra discusión. Luis Felipe, entremos a los números, entremos a las proyecciones que entregó la semana pasada el Banco Central en su informe de política monetaria, el último del año. El crecimiento de este año, también incluso los agentes de la economía como que fue más resiliente de lo que se pensaba, lo ha dicho también el ministro Marcel. Ustedes pronostican un cierre de 2,4%, si no me equivoco, para este año. ¿Por qué la economía, por lo menos este año, creen ustedes del Banco Central, en tu opinión, aguantó más? A ver, nosotros hemos tenido tuvimos noticias en el tercer trimestre, particularmente relacionadas con la inversión, que fue más alta de lo que se esperaba, que de alguna u otra forma le han dado un dinamismo adicional a la economía. Pero creo que es muy importante el señalar que nuestra economía tiene que reducir, eliminar esos desequilibrios macroeconómicos que acumuló. Yo creo que es muy importante mirar las cifras de crecimiento del año, pero también es muy importante reconocer que nuestra economía tiene que transitar por un ajuste macroeconómico que permita enfrentar el principal problema macroeconómico que estamos enfrentando hoy día, que es la inflación. Y en ese sentido es que nosotros pronosticamos un aumento respecto de nuestra proyección anterior en septiembre, estaba en 2,2, la subimos a 2,4, pero para el próximo año esperamos un crecimiento entre menos 0,75 y menos 1,75, que es consistente con el hecho que la economía tiene que eliminar esos desequilibrios. Es importante explicar a quienes están en la casa, Luis Felipe, porque es importante que la economía baje dos cambios, que bajemos la velocidad. Claro, uno dice, pero ¿cómo va a ser mejor que el próximo año la economía se contraiga? Eso en cualquier parte del mundo sería una pésima noticia. ¿Por qué? Porque es saludable quizás para la economía bajar esa velocidad. A ver, yo creo que lo relevante acá que tenemos que pensar es cuánto es o qué es lo que la economía es capaz de producir de manera sostenida en el tiempo. Lo que queremos evitar es una economía en donde un año tenemos un muy buen año, después tenemos un muy mal año y tenemos un ciclo económico, lo que se conoce como el ciclo económico, que es muy pronunciado, que es muy volátil. Lo mejor para la economía es tratar de estar lo más cerca posible de aquella trayectoria de crecimiento que es sostenible en el tiempo y que no genera, por lo tanto, presiones inflacionarias. La presión inflacionaria, la inflación no genera más actividad económica, solo genera más costos para la población. Y por lo tanto, cuando la economía se expande por sobre esa capacidad productiva de mediano o largo plazo, genera esas presiones inflacionarias. Nosotros en nuestro informe señalamos de que había factores de demanda que habían generado esa mayor actividad. Y la oferta no iba de la mano. Y la oferta no va de la mano, sí. Y por lo tanto lo que se genera entonces es una presión inflacionaria que de alguna u otra forma nos tiene hoy día la inflación en dos dígitos. Estamos hablando de un nivel de 13,3%, que para nuestra economía es un nivel muy alto. Y lo que tenemos que hacer es reducirla hacia la meta de 3% del Banco Central. Una discusión distinta es la discusión respecto de ese crecimiento de trayectoria o ese crecimiento tendencial, largo que plazo. es muy importante el fortalecer, que es muy importante generar motores que permitan crecer más. Pero
Nosotros tomamos esa trayectoria de crecimiento como dada y tratamos de que la economía esté lo más cerca posible de esa trayectoria, precisamente para lograr un control inflacionario. Luis Felipe, ¿qué va a pasar el próximo año? Usted, el pronóstico es hoy día entre menos 0,75, entre menos 1,75 en el peor de los escenarios de crecimiento, contracción el próximo año. ¿Qué va a pasar en la economía y qué efectos eso los chilenos de a pie van a sentir en su día a día? ¿Están sintiendo en su día a día? A ver, nosotros hemos pronosticado esta menor actividad económica, de nuevo, consistente con el hecho que la economía tiene que converger hacia un nivel de actividad económica que sea sostenible en el tiempo. Lo que no queremos, de nuevo, es estar muy bien un año y después estar muy mal. Y para eso lo que necesitamos es estabilidad macroeconómica, ese concepto tan a veces usado, pero que tenemos que revisitar, o que muchas veces no lo olvidamos, pero que tenemos que revisitar. En ese sentido, el ajuste que nosotros vamos de la economía, la eliminación de los desequilibrios macroeconómicos que nosotros estamos proyectando, involucra en primer lugar una caída en el consumo. Estamos pronosticando una caída del consumo en torno a 5,9% y también una caída de la inversión. Ahora, es importante no perder de vista algunos números que creo que a veces nos recuerdan un poco de dónde venimos, porque para saber eso es dónde importante, vamos a llegar, es importante dónde venimos. vamos. A fines del 2021, el consumo de durables estaba más de 50% por sobre el consumo de durables previo a la pandemia. Estamos viendo bienes durables para explicar. Con los consumos de automóviles, televisores. Exacto, electrodomésticos, todo ello. 50%. Que no se compra todos los días. Que no se compra todos los días. Y estaban 50% por sobre los niveles de consumo previo a la pandemia. El consumo estaba 20% a finales del 2021 por sobre los niveles previos a la pandemia. Y por lo tanto había habido un aumento muy significativo del gasto en la economía. Y ese aumento en el gasto por sobre esas capacidades productivas de la economía es uno de los factores que generó el fenómeno inflacionario que estamos enfrentando. Y nosotros en el último informe de política monetaria tenemos muy buena información, hay unos recuadros donde nosotros explicamos cómo esos factores de demanda están explicando gran parte del aumento inflacionario. A tu juicio, Luis Felipe, ¿cuándo debiese ser el punto más bajo de la economía, en este ciclo donde se toque piso? Nosotros en el informe que presentamos al Congreso señalamos de que todavía queda camino por recorrer en términos del ajuste de la economía. Hablamos del primer trimestre como el punto en donde la economía llega a su nivel más bajo en esta parte del ciclo. Pero que de ahí comienza un periodo entonces de recuperación de la economía que la hace más consistente con estos niveles de producción de largo plazo. Porque quizás esa proyección, perdón Luis Felipe, no coincide mucho con que quiero entender lo que dijo en su minuto el ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, que él por lo menos la sensación era que este trimestre, este fin de año iba a ser el momento, o está siendo el momento más bajo. Bueno, nuestras estimaciones apuntan hacia ese primer trimestre del próximo año. De nuevo, creo que una de las cosas muy relevantes de acá es que tanto la política monetaria como la política fiscal están yendo en la dirección precisamente de contribuir a lograr un control inflacionario. Yo creo que eso también es muy destacable. Tenemos dos políticas, la política macro monetaria y la política fiscal, que están contribuyendo precisamente en esta tarea que tenemos como país, que es reducir la inflación, que está afectando a sectores amplios de la población. ¿Le sorprendió al Banco Central la inflación de noviembre, este 1%? ¿Se pronosticaba 0,4, 0,5? ¿A ustedes les sorprendió? Estuvo por sobre lo que nosotros teníamos de estimación, pero es importante de nuevo el no perderse de que mes a mes pueden haber sorpresas. O sea, ni el mes anterior fue tan bueno, ni este tan malo. El mes anterior, recordemos que tuvimos un dato inflacionario. Es como lógica futbolística, nos vamos siempre al suelo o al cielo. Y por lo mismo, nosotros hemos dicho que es muy importante analizar un conjunto de indicadores macro, ser muy cauto en ese análisis, más que la reacción a un dato puntual. O sea, esta golondrina no hace invierno, haciendo un poquito al revés. No es que se nos venga de nuevo la noche en materia inflacionaria. Todavía el tema está ahí, pero no es que noviembre signifique que todos los pronósticos vayan a cambiar. No, nosotros lo que tenemos de nuevo, hacemos una evaluación de la economía con una cierta periodicidad. Nuestro informe de política monetaria, por lo mismo, son cada 3 meses, que tenemos 4 informes de política monetaria al año, y por lo mismo es que acumulamos mucha información de forma tal de poder entender mejor cuáles son las tendencias que estamos observando. Yo creo que esa es la clave. ¿Ustedes pronostican una inflación del próximo año 3,6%? 3,6% a diciembre del próximo año. Porque la encuesta de expectativa económica, los agentes decían 5, y uno dice, ¿qué pasa acá? Los agentes dicen, el Banco Central es más optimista. ¿Hay un exceso de optimismo
¿O no tanto? No, nosotros creemos que nuestra estimación es una estimación consistente con el ajuste macroeconómico que vamos a ver. Ya te di algunas cifras, un crecimiento del consumo, una caída del consumo, una caída en la inversión. De hecho, esas mismas encuestas de expectativas tienen pronósticos distintos respecto o menos, un mayor crecimiento de esas variables. Lo cierto es que en otro indicador de inflación que nosotros publicamos, que es la inflación subyacente, o sea, aquella que le saca al cálculo del IPC todos aquellos productos que son más volátiles, está en 5,3%. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que la inflación subyacente, esa que está más ligada al ciclo económico, a los shocks de demanda, a los componentes que pueden de alguna u otra forma generar este impacto inflacionario, va a reducirse de manera más lenta que el IPC total. Pero nuestra estimación de IPC total es 3,6 y creemos que es una proyección adecuada. Luis Felipe, conversamos de inflación. Y en este escenario, con lo que hemos visto, lo que se ha visto en la economía, este shock de liquidez que tuvimos el 2021, parte del 2020, y se ve desde el Congreso, se sugiere un sexto retiro. ¿Qué opinión tiene? A ver, nosotros en el informe de política monetaria hemos sido muy claros respecto a una materia en términos generales. Hemos dicho que aquellas medidas que de alguna u otra forma vayan en contra del ajuste necesario que tiene que tener el gasto en nuestra economía o que imposibiliten el ajuste del gasto en nuestra economía van a tener un efecto sobre la dinámica inflacionaria. Y por lo tanto, o tendrían un efecto sobre la dinámica inflacionaria. Y por lo mismo es que nosotros creemos que no va en la línea de precisamente enfrentar el principal problema que tenemos que es la inflación, como economía, que es la inflación. Echarle encina al fuego. Y por lo mismo creemos que nosotros fuimos muy claros en nuestro informe en señalar que esas medidas, o cualquier medida que de alguna u otra forma imposibilite ese ajuste del gasto, va a generar una dinámica inflacionaria más compleja y por lo tanto va a retrasar el proceso de convergencia de la inflación. Porque también el ministro Marcel en su minuto, recuerdo en Radio Cooperativa una entrevista, señaló hace pocos días que en el caso que la economía así lo necesite, que el apretón sea muy fuerte, van a haber ayudas, transferencias directas justamente a la población. ¿Cómo ven ustedes ese tipo de medidas que sea? Ustedes me imagino que esperan que sea el mismo tono que ha sido este año, que más o menos no ha afectado mucho, por lo menos, el devenir de la inflación, ¿no? A ver, nosotros lo que hacemos en términos de la política fiscal la tomamos como dada. Y dentro de ese marco de política fiscal, obviamente los gobiernos realizan reasignaciones, realizan priorizaciones de determinados ítems y eso es algo sobre lo cual nosotros no tenemos una opinión. Nosotros, de nuevo, tomamos la política fiscal como dada y en base a esta política fiscal tomamos nuestra decisión de política monetaria. Y en este sentido, lo que sí hemos señalado es que la política fiscal que se ha implementado es una política fiscal que está contribuyendo precisamente a poder controlar el problema o enfrentar el problema inflacionario que tenemos. Antes de ir a la pausa, Luis Felipe, los autopréstamos, esta figura. Hay tres proyectos que están, uno que está en la reforma, otro de la diputada Pamela Giles, otro del Partido de la Gente. Sin entrar en el detalle, pero la figura del autopréstamo, ¿cómo la ven ustedes? A ver, yo creo que hay que ser cuidadosos, porque en primer lugar, ya lo dije antes, aquellas figuras que vayan o en la dirección de generar mayores presiones de gasto en la economía no contribuyen a controlar el fenómeno inflacionario, no aportan en la línea del fenómeno inflacionario y por lo tanto van a retrasarlo y van a requerir acciones de política monetaria precisamente para asegurar la convergencia. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece que esas medidas no son medidas que aporten en la dirección de controlar el problema que estamos enfrentando hoy día a nivel macroeconómico. Otra cosa es la discusión respecto de aquellas medidas que están consideradas en la reforma previsional que nosotros no evaluamos, obviamente. Parte del rol del Banco Central, que obviamente es otra pega. Luis Felipe, vamos a ir a la pausa. Estamos conversando con Luis Felipe Céspedes, consejero del Banco Central, aquí en Mirada Económica. Antes, el siguiente consejo. Todas las empresas independientes del rubro necesitan facturar electrónicamente, saber cuánto le deben los clientes, procesar las remuneraciones, controlar la liquidez, la rentabilidad. Todo esto y mucho más es posible en Kame ERP. Nos integramos con los bancos, con el Servicio de Impuestos Internos, con Mercado Libre y mucho más. Planes desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl. Pausa y volvemos a Mirada Económica. Mirada Económica. ¿Sabes? Mirada Económica.
Volvemos a Mirada Económica. Dicen que siempre hay un chileno y en la lucha contra el cambio climático también nuestro compromiso es seguir produciendo minerales mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. Conoce más de este compromiso en compromisominero.cl. Estamos aquí en Mirada Económica conversando con el consejero del Banco Central, Luis Felipe Céspedes. Luis Felipe, a ver, también han sido semanas de mucho trabajo en el Banco Central, de mucha información que se ha entregado al público. Tasa política monetaria. A ver, se mantiene en 11.25, llevamos 11 reuniones subiendo. Este IPC de noviembre, ¿cambia, descalibra ese mensaje que hasta aquí llegamos hasta el techo o no tanto? No es un poco en el tono que conversábamos en la fase anterior del programa. Yo creo que es importante de nuevo el resaltar de que nosotros tomamos decisiones sobre la base de la acumulación de un montón de información respecto al estado de la macroeconomía. Ya. Y lo que nosotros dijimos en nuestra última reunión de política monetaria fue precisamente eso, que de hecho el mensaje fue que vamos a mantener la tasa en 11,25% hasta que el estado de la economía nos indique que el proceso de convergencia de la inflación hacia el 3% se ha consolidado. Ya. Ese fue exactamente nuestro mensaje. Y eso es lo que corresponde hacer. Nosotros vamos a analizar los datos que van llegando, pero nunca vamos a sobrereaccionar a una información en particular. Vamos a acumular información y una vez que veamos que el proceso de convergencia hacia el 3%, que es la meta de inflación que hemos fijado como país, que es la meta que tiene el Banco Central, se haya consolidado, entonces pudiese ser. Porque ahí la pregunta inmediata, y lo que se preguntan muchos agentes del mercado, es cuándo el Banco Central va a comenzar a bajar la tasa. Y ahí la pregunta es, claro, con esta información quizás la va a empezar a bajar más adelante, no ahora. Algo que quizás se pensaba en marzo, quizás sea en mayo, no sé. No, la decisión de tasa nosotros la hemos sido muy explícitos respecto a que no es tiempo dependiente. O sea, no depende del tiempo, sino que depende del estado de la macroeconomía. Cuando el estado de la macroeconomía indique que el proceso de convergencia de la inflación de este nivel de 13,3% hacia 3% se ha consolidado, en ese momento pueden haber, digámoslo así, cambios en la tasa de política monetaria. Pero eso, de nuevo, eso requiere la acumulación de información, la acumulación de datos respecto al estado de la macro. ¿Cómo están monitoreando ustedes del Banco Central la decisión ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir medio punto la tasa en ese país? Claro, menos de lo que se esperaba, las cifras de inflación parece que son mejores definitivamente. ¿Cómo lo están viendo y los efectos, obviamente, en nuestro país? Lo hemos visto en el dólar, por ejemplo. A ver, nosotros en nuestro informe de política monetaria, de hecho, teníamos unos supuestos respecto de las tasas de la Reserva Federal que son consistentes con lo que ocurrió ayer. De hecho, lo que ocurrió ayer, cuando uno ve la información que entregó la Reserva Federal, es que los pronósticos o los DOTs, así se conocen, de la Reserva Federal son consistentes con el escenario de supuestos que nosotros hemos utilizado para nuestro informe de política monetaria. Por lo tanto, en esa línea hay consistencia respecto a lo que nosotros estábamos esperando y la decisión de la Reserva Federal. Y ahí en ese punto es algo que tú señalaste en tu pregunta que es muy relevante. Nosotros somos una economía pequeña y abierta. Y lo que pasa en el resto del mundo nos afecta. Y precisamente una de las cosas que nosotros hemos sido capaces de hacer como país es construir un esquema macroeconómico que nos permite de alguna u otra forma amortiguar los shocks de eventos que puedan ocurrir. Ucrania con Rusia, lo hemos visto, el COVID. Y para eso es fundamental tener una política monetaria que logre controlar la inflación, porque de esa forma estamos mejor preparados para enfrentar contingencias que puedan ocurrir en el resto del mundo. Entonces, yo creo que una de las cosas que es claramente muy relevante en esta discusión es que el control inflacionario es también una condición absolutamente necesaria para reducir los impactos, por ejemplo, sobre la economía, sobre el empleo y cosas que puedan ocurrir o de eventos que le puedan ocurrir a la economía. Luis Felipe, ¿cuáles son las principales amenazas externas que está viendo el Banco Central hacia nuestra economía en el 2023-24? ¿Cuáles son los nubarrones que ustedes dicen, a ver, esto preocupa? Nosotros construimos en nuestras proyecciones distintos supuestos de escenarios potenciales y hacemos algún tipo de análisis respecto de cuál sería el impacto de esas situaciones sobre la conducción de la política monetaria. Y una de las cosas que nosotros hemos resaltado en este informe es precisamente lo que tú decías, qué es lo que pasa con las condiciones de financiamiento externas, qué es lo que pasa con la economía mundial, como uno de los elementos que hay que monitorear muy de cerca. Hay escenarios en los cuales las condiciones financieras internacionales se hacen más apretadas, se tornan más complicadas para el país, y esto tiene una consecuencia en Chile. Y por lo tanto, hay que ver, y esas consecuencias pueden ir en dos líneas, pueden tener efectos sobre el tipo de cambio,
que tiene un impacto sobre la inflación, pero también pueden tener un impacto sobre la actividad económica y también eso en el horizonte de política tiene un impacto, o sea, tiene un efecto sobre nuestra conducción de política monetaria. Y en el escenario interno, ¿cuáles son las principales preocupaciones que ve el Banco Central? A ver, nosotros hemos dicho de que un elemento que de monitoreo muy importante es el fenómeno de la persistencia inflacionaria. Bien. Estamos en niveles ¿En de qué consiste inflación. la persistencia inflacionaria? ¿Cuánto se demora la inflación o qué tan persistente es ese fenómeno? Es la inflación dado los altos niveles que hemos llegado. Nosotros, por ejemplo, mostramos en el IPOM de septiembre que cómo los agentes económicos de alguna u otra forma toman en consideración a la hora de fijar sus precios la situación de la economía, la situación de la inflación, la situación de las expectativas de actividad económica. Y todo eso es muy relevante para lo que va ocurriendo con la inflación. Si todos esperamos efectivamente que seamos capaces como economía de lograr un equilibrio macroeconómico, eso tiende a moderar la presión inflacionaria y eso tiende entonces a hacer que la tarea de control inflacionario sea más eficiente desde el punto de vista de la actividad económica. Luis Felipe, por último, ¿cómo están viendo el devenir del empleo? Que es también otro ítem muy importante. Tan sensible como la inflación es el empleo. Muchos economistas han dicho, podría hacerse, abre el escenario de que tengamos un empleo en 2 dígitos. ¿Cómo lo están viendo ustedes y cuáles son los sectores que quizás donde podría verse más dolor en términos de empleo? A ver, nosotros hemos dicho de que la dinámica del mercado laboral es una dinámica muy importante para la dinámica inflacionaria. Sí. Y en ese sentido tenemos que tener una concordancia respecto del mercado laboral, de las presiones que puedan venir en el mercado laboral respecto de las presiones inflacionarias. Lo cierto es que nosotros hemos visto en el mercado laboral que esa estrechez que se produce en algunas economías en el mundo, nuestra economía no es así. Hay menos presiones de estrechez en el mercado laboral. ¿Ha sido más resiliente eso significa, el mercado laboral? por ejemplo, de que las vacantes han venido disminuyendo y eso de alguna u otra forma le resta presión a la evolución de precios. Entonces, en ese sentido, es consistente con nuestro supuesto de convergencia de la inflación al 3%. Y lo que vamos a hacer es monitorear cómo esa evolución del mercado laboral es consistente con la convergencia de la inflación al 3%. Ciertamente que en un escenario de menos crecimiento, eso afecta la dinámica de creación de empleo, pero no podemos perder de vista que los salarios reales, lo realmente importante para la gente, el empleo crece mucho más cuando hay más estabilidad macroeconómica y no cuando hay menos. Luis Felipe Céspedes, consejero del Banco Central, también cruzado de corazón, debo decir. Compartimos la misma afición. Muchas gracias por este espacio con Canal 24. Me dicen acá por interno que importa que somos cruzados, pero siempre nos identificamos. Completamente. Ya, Luis Felipe, muchas gracias. Vamos terminando esta mirada económica. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada económica.